Ok, pues obviamente chicos no les puedo decir exactamente lo que van a poner, ¿verdad? Pero sí, van a darle, yo voy a darles una serie de instrucciones y ustedes van a... Ay, se salió Citlali, ¿verdad? Que es la que me está preguntando. Ok, ahí viene. Yo les voy a dar una serie de instrucciones, chicos. Por ejemplo, no sé, pon tal elemento, señala cuáles son los que son metales, señala cuáles son los que no son metales, señala, no sé, el número atómico de tal elemento, así. O sea, voy a darles como ciertas instrucciones y ustedes van a ir poniendo, bueno, más bien, bueno, sí, son ciertas instrucciones y ustedes van a ir poniéndolas en la tabla periódica. Exactamente eso. No les puedo decir exactamente qué instrucciones les voy a dar, porque pues sería un poco de trampa, ¿no? Les estaría dando el examen antes de tiempo, pero la mayoría de las instrucciones, chicos, vienen muy, muy sencillas. Por ahí creo que sí solo fue una o dos instrucciones que puse que dije, bueno, a lo mejor en esto sí van a batallar un poquito, pero todas las demás traté de que fuera lo más sencillo posible. Por ejemplo, no poner casi masas atómicas porque yo sé que eso es muy complicado. No poner, por ejemplo, números atómicos, por ejemplo, eso sí es sencillo porque saben que va del 1 hasta el 118. Entonces ahí solamente tienen como que contar los números atómicos y ahí no es tanta dificultad. Metales, no metales y semimetales, pues también eso está sencillo. Por ejemplo, gases nobles también es sencillo. Trato de poner cosas que son muy sencillas y por ahí sí solamente di como algunas instrucciones que dije, bueno, en esto sí va a ser un poquito más de batallar, pero lo demás está sencillo, chicos, no se pongan tan nerviosos. ¿No sé si tengan alguna otra duda, chicos? Maestra, ¿Sí? ¿podría repetir otra vez lo de los semimetales y los metales, Ok, sí, claro. por favor? Nada más, permítanme. Yo pongo esto y lo repito. ¿Algo más aparte de los metales y semimetales, chicos? ¿No? Ok. Ok, ahí está. En los metales y semimetales, chicos, la tabla periódica normalmente tiene más metales que semimetales. Voy a encender mi cámara y, bueno, para que puedan ver mi tablita. Sí, aquí está mi tablita. Los metales, chicos, y semimetales normalmente, en este punto, por ejemplo, todo esto que está aquí, que lo tenemos de este lado, lo que está abajo y lo que tenemos de este lado hasta la parte donde está el aluminio. Si quieren, lo que pueden hacer, chicos, es con un marcadorcito, con una pluma o algo así que distinga, pueden ir como que trazando en su tabla periódica exactamente dónde está o dónde termina, ¿sí? Yo les menciono los elementos que están, y ustedes lo van trazando como que los escaloncitos y hacia dónde entran, para que sea un poquito más sencillo a la hora que le estén como estudiando o viendo, ¿sí? Por ejemplo, toda esta parte que está aquí, bueno, no, este hidrógeno no, pero toda esta parte que está aquí, hasta donde está el aluminio, ¿sí? El aluminio, y luego bajen al galio, hagan un escaloncito en el estaño, ahí lo pongo aquí, ¿sí? De aquí donde está el aluminio, sí, y luego el que está aquí abajo, el galio, sí, y luego hacen como un pequeño escaloncito para meter el estaño, ¿correcto? A ver, esperen. Está... Sí. Estaño, y luego hacen otro pequeño escaloncito, chicos, para meter el bismuto, sí, o sea, el estaño y luego el bismuto, hacen un escaloncito,
correcto, y esos para atrás, todo eso son metales, ¿sí? Incluyendo esto que está aquí abajo. Perdón, no estaba viendo. Incluyendo esto que está aquí abajo, ¿sí? Que los mencioné para atrás, o sea, para los que están al principio, esos son metales. Maestra, el 116 no es metal. ¿El qué, perdón? El 116. Sí, todos los que están abajo, chicos, todos los que señalan abajo los señalan como metales. Recuerden que en este punto esos elementos todavía no están bien definidos. Entonces, como la tabla periódica y los metales son los que más tenemos, los metieron todos como metales. Absolutamente todos los de esta columna van a ser metales también. Pero recuerden que con esos elementos, perdón, con esta columna de abajo, recuerden que con esos elementos casi no vamos a interactuar nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son elementos bien definidos. Están en la tabla periódica, claro, pero no son elementos bien definidos. Por lo tanto, con esos elementos es muy raro que vayan a jugar o que vayan a utilizarlos para algo. ¿Correcto? Ok. ¿Hasta ahí bien, chicos? ¿O alguien tuvo dudas? Maestra, ¿Sí? Extra, es que el caso es que volví a contar todos los cuadros de la tabla ayer antes del examen y ayer antes del partido y me enteré de que conté mal, es que me enteré de que hay 103 cuadros en esta tabla. Mire, mire. Sí, lo que pasa es que era lo que les decía ahorita, Nico. Todos estos llega hasta aquí, hasta el elemento 103. Del 104 al 118, normalmente esos elementos no los utilizamos para nada, chicos, porque no son elementos que están bien definidos. Entonces, por ejemplo, conmigo yo les decía, del 104 tiene un nombre como tal hasta el 109, pero del 109, voy a ponerlo ahí, a ver si se ve, ya no están como cuadritos normalmente bien definidos. Si se fijan, son elementos que tienen un nombre, pero ya no tienen absolutamente nada. O sea, tienen una configuración porque la configuración puede seguir, pero no tienen estado de oxidación, no tienen afinidad electrónica, no se sabe si son electronegativos, no tiene radio covalente, no tiene absolutamente nada. Las masas, de hecho, que las ponen ahí, son masas dadas a nada más continuando con los elementos. Por ejemplo, es 261, 262, 263, o sea, no son elementos que estén bien definidos como tal. Del bismuto, Carla, ya, o sea, del bismuto, ese sería el último elemento y ya baja, ¿sí? En el bismuto sería el último elemento, el polonio ya no entra en los metales, ya en el bismuto va a bajar, y todos van a ser ya de elementos metales. maestra, ¿Sí? ¿el boro no es metal? El boro, ¿dónde está el boro? Déjenme lo ver. No, el boro no es metal. ¿Y El el boro, hidrógeno? ¿el qué, perdón? El hidrógeno. El hidrógeno, no, el hidrógeno tampoco. El hidrógeno, chicos, entra en los semimetales, ¿sí? Voy a mencionar cuáles son los semimetales, que sería el boro, comenzando con el boro, luego baja al silicio, boro, silicio, ¿sí? Boro, silicio, luego sería germanio y, no, permítanme. Sí, germanio y arsénico. Antimonio. Sí. Germanio, arsénico, antimonio, antimonio también, telurio, antimonio y telurio, Y polonio. Mis, y es que polonio. mientras trataba de estudiar, mientras estudiaba en qué signo iba el polonio, mi mamá me hizo un chiste sobre eso. Cuando dije polonio, mamá dijo, Polonio vive en Polonia. Es que sí entendí la referencia porque polonio y Polonia es lo mismo. Ajá, es muy similar.
O sea, Ok. una coincidencia. Ok, ya hasta ahí terminarían los semimetales, chicos. ¿Sí? Incluyendo el hidrógeno, perdón. Me faltó que incluyeran el hidrógeno. El hidrógeno también es semimetal. Ok, permítanme un momento. Voy a apagar tantito la cámara y nada más permítanme que tomo algo. Listo, chicos. Volví. ¿Puedo ir al baño? Sí, claro, Nico. Ok. Viene por ahí, estos serían los que son semimetales, chicos. Y luego, metales. Comienza donde está el carbono. Sería carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Sí? Esa línea. Carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Esos que son, maestra? No metales. No metales. ¿Sí? Va a bajar al fósforo, azufre y cloro. Fósforo, azufre y cloro. Y luego va a bajar al selenio y al bromo. Selenio y bromo. Va a bajar al yodo. Yodo solamente y astato también. ¿Sí? Y ahí terminaría. Astato, yodo, bromoselenio, cloro, azufre y fósforo, y flúor, oxígeno, nitrógeno y carbono. Se fijan, hace como una pequeña escalerita. ¿Sí? Miss, y la última que es de gases nobles, eso como que Esa es una sola columna. Sí, esta última columna que sería de gases nobles. En muchas ocasiones, chicos, esos de gases nobles los meten también como no metales. Recuerden que pues obviamente sí, esos gases nobles son no metales, pero por lo regular no los identificamos solamente como no metales, sino que hacemos la referencia de que son gases, ¿sí? ¿Por qué? Porque son casi los únicos que están, bueno, más bien no casi, son los únicos que están dentro de la tabla periódica, por lo tanto, no los identificamos tanto como no metales. Sin embargo, entran también dentro de la categoría de no metales. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Miss, Sí. el hidrógeno no queda en no metales. El hidrógeno, sí, lo mencioné en no metales. Miss, Sí, dime, Liliana. ayer que estuve estudiando sobre esto, me dijeron que había una sección en la tabla que decía elementos desconocidos y empezaba de la 113 hasta el 118. ¿Eso no importa? Ah, ok. Son elementos desconocidos como luego les conocemos. A lo que les decía ahorita, ¿se fijan lo que decía Nico? Porque la tabla solo tiene 103 elementos, se supone que son 118 elementos en total. Termina en el 103, que sería el laurencio. ¿Todos tienen por ahí el laurencio en el 103, chicos? ¿Sí? Ok. Después de eso, viene del 104 al 118, chicos. Normalmente esos elementos, como les decía ahorita, no los tomamos mucho en cuenta o no son utilizados para absolutamente nada hasta ahorita. ¿Por qué? Porque son elementos que se fueron añadiendo, pero que no se tienen completamente una certeza de cómo van a estar, cómo van a interactuar con otros elementos. ¿Por qué? Porque no se han estudiado lo suficiente. Entonces, normalmente los elementos
les conocemos como desconocidos. Son elementos que se les conoce como desconocidos o que no tienen un nombre bien definido. ¿Por qué? Porque obviamente no se ha trabajado tanto con ellos, están dentro de la tabla periódica. Por ejemplo, como yo les decía, conmigo hasta el 109. Del 110 al 118 ya no tiene nombres definidos, ni nos pone masas, ni configuración electrónica, ni absolutamente nada. ¿Por qué? Porque obviamente esos elementos están todavía como en un proceso de descubrirlos. Decía Mendeley que 118 iba a ser el límite de elementos que íbamos a tener, pero obviamente no tenemos una seguridad como tal. También decía que del 103, bueno, del 104 al 118, que son los que no se han descubierto, van a tener propiedades que los van a hacer que encajen ahí exactamente, pero es algo que todavía no se ha descubierto como tal, que todavía no se puede tener una certeza que realmente así vayan a estar o así vayan a trabajar con esos elementos. Pero como les digo, no van a trabajar con esos elementos, chicos. Hasta el 103 les aseguro que van a ser los últimos elementos con los que van a trabajar. Del 104 al 118 en ningún lugar han trabajado todavía con esos elementos porque no se tiene una certeza de cómo vayan a trabajar ahí. Miss, ¿Sí? bueno, aunque no podemos, aunque de la 104 a la 118 no podemos trabajar con ella porque no sabemos si son peligrosos o no. Y la pregunta, y es que no sabemos, es que podemos hacer unos análisis científicos sobre estos elementos. Si no sabemos si son peligrosos, tóxicos, o tal vez hasta metales nucleares y peligrosos para la humanidad. Correcto. O sea, no se puede trabajar con ellos. Se fijan, muchos de ellos, por ejemplo, conmigo, desde el 103 al 118, o sea, todos esos los pone como radioactivos naturales. No, perdón, radioactivos artificiales, pero realmente los pone como una advertencia de que no sabemos todavía cómo son. Está literalmente como poniendo todas las advertencias ahí, pero como diciéndote, ten cuidado porque todavía no sabes cómo son estos elementos como tal. Por eso no ponen los cuadritos, bueno, al menos conmigo, chicos, el cuadrito aparece más chiquito. Ese sería el 103. Este que estoy señalando es el 103 y ya aquí empieza el 104 y se fijan son cuadros más chiquitos porque no ponen tanta información, porque son elementos que todavía son desconocidos para nosotros. Entonces, no se preocupen por esos, no voy a poner absolutamente nada de ellos. Y es muy raro que en algún lugar o en algún proceso, ya sea preparatoria, universidad, les vayan a poner algo sobre esos elementos porque no son conocidos todavía. Qué raro, Miss, porque ya revisé la tabla hacia de estas y me fijé que los lantánidos solamente de 57 solamente llega hasta el 70 y de los actinidos solamente llega del 89 hasta el 102. ¿Hasta el 102? Sí, ya los conté todos, ya lo conté los de los lactinidos y Ajá. los lantanidos. Y yo conté 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, Ah, sí. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102. Sí, están bien, eso sí están bien. Es que ahorita escuché menos números y me asusté, dije, no, ¿por qué son menos? No, sí está bien. En la parte de abajo solamente va del 57 al 78, en la primera columna, esos que están abajo dicen Nico, chicos, estos. En la primera columna van del 57 al 70 y en el otro del 89 al 102, que les comentaba yo que esos normalmente los conocemos como tierras raras. Por ahí Nico dijo los nombres, lantánidos y actínidos, que son correctos. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Miss, perdón, entonces el hidrógeno queda como semimetal o no metal. Queda como, ay, perdón, sí es cierto, te lo dije mal, Francisco, como semimetal. Te dije no metal, perdón. Es como semimetal.
Maestra, ¿Sí? Dime, Lupita. los de carbono, nitrógeno, oxígeno y todos esos, ¿cómo se llaman? No metales. Ah, ok, gracias. Eso sí, son no metales. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, bueno, evidentemente, aunque digamos que la 104 y 118, lo de las tierras raras se considera como algo, como elementos desconocidos, aunque digamos que puede ser peligrosa. Bueno, si es que cae en manos equivocadas o en manos de criminales. Sí, puede ser peligrosas. Esas sí son todavía peligrosas porque no las conocemos como tal. ¿Ninguna duda, chicos, más de la tabla periódica? ¿Seguros, seguros? No. Ok, entonces, si no hay ninguna duda, chicos, ok, todavía me queda tiempo suficiente. Vamos, por favor, a la página, nada más como para dar sí, para la introducción, a la página 125, por favor. Página 125 de su libro. Maestra, Sí, entonces, los de los grupos, el primero y el segundo grupo, nada más de ahí el hidrógeno es semimetal. nada más de ahí el hidrógeno, correcto. El hidrógeno va a Ok, ser el gracias. único que va a ser no metal. Todos los demás. ¿Qué página, Miss? 125. Miss, ¿Sí? es que ya me confundí. Entonces el hidrógeno es metal o no metal o semimetal. Semimetal. Ah, ok. Gracias. El hidrógeno es semimetal, chicos. Estaba viendo qué tema nos habíamos quedado. Era el último tema que les dije, chicos, era el número 23. Sí, era el último. Ok. Entonces, ese sería tema 24, por favor. Sería tema 24 y es el de enlace químico. ¿Sí? Tema 24, que sería el de enlace químico, chicos. Está en la página 125, por favor. Póngale ahí arribita donde dice enlace químico, póngale tema 24, por favor. Y vamos a saltarnos poquito donde dice aprendizajes esperados. Vamos a donde dice lo que ya sabes. Dice que los conocimientos que has adquirido respecto a la forma en que se unen los átomos son ahora suficientes para analizar más a fondo los tipos de enlaces que se forman en estas uniones. Para tener una idea del tipo de enlace que se puede formar entre dos átomos, tomaremos en cuenta el lugar que ocupa en la tabla periódica. Cuando revisamos la estructura de Lewis y empleamos su modelo para formar enlaces químicos, los electrones que lo forman eran compartidos por los átomos que se combinan. Esto se debe a que completan el octeto en su capa de valencia. Estudiaremos ese tema con más profundidad, pero antes explicaremos tus conocimientos previos al respecto. Exploremos, perdón. Subrayemos, chicos, donde dice... donde dice, permítame, se perdió. Aquí, los electrones que forman, en el segundo párrafo, segundo renglón, donde dice los electrones que lo forman eran compartidos por los átomos que se combinan. Esto se debe a que completan el octeto en su capa de valencia.
En el segundo renglón, segundo párrafo, segundo renglón, donde comienza que los electrones que los forman, hasta donde dice su capa de valencia. ¿Listo? Ah, ok, ahora recordemos poquito, chicos. Vamos a recordar un poco. ¿Cuáles eran los electrones que normalmente nos ayudaban a hacer ciertas combinaciones? Los de Valencia. Los de valencia, ¿correcto? Había dos tipos de electrones, chicos. Los de valencia eran unos que también les podemos que pueden tener otro nombre. ¿Lo recuerdan? Que los de valencia normalmente se les conoce como externos. ¿Cuáles eran los otros? Internos. Internos, por lógica. Internos, correcto. Que los internos sabemos que eran los que estaban más cerca del núcleo, ¿sí? Y los externos, obviamente, pues más alejados del núcleo, o que también les conocíamos como electrones de valencia y que eran lo que nos ayudaban a formar ciertos enlaces, chicos. Ahora, ¿ustedes recuerdan de qué o qué era lo que nos decía la regla del octeto? Más o menos. ¿Qué era lo que teníamos que, cuál era el objetivo de la regla del octeto? El máximo nivel de electrones de cada elemento. Ok, el máximo nivel de electrones en cada elemento. ¿Y cuál iba a ser el máximo número de electrones, chicos? Para completar la regla del octeto. ¿El 8? 8. El 8, correcto. Correcto, si es octeto son 8. Decía por ahí la regla del octeto, chicos, que nosotros teníamos que completar 8 electrones como máximo en nuestro último nivel, ¿sí? O nuestro máximo nivel, como lo ponía ahí Francisco. Y decía también que esos electrones siempre iban a ir como en parejitas o en pares, ¿sí? Y que lo que queríamos hacer es que completar a los 4 lados de mi elemento esos 8 electrones, por eso siempre van en pares, ¿sí? Para completar esos 8 electrones. Dice por ahí también que obviamente que eso tiene que ver cómo van pasando o cómo va a estar establecido en la tabla periódica. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Ustedes recuerdan que en la tabla periódica, pues obviamente vamos a ir avanzando en número atómico, ¿sí? Y ese número atómico es el que al final de cuentas me va a ayudar a hacer mi configuración electrónica y dos, una vez que yo tenga mi configuración electrónica, saber cuántos electrones, hay en mi máximo nivel y cuántos me faltan para completar la valencia, ¿sí? ¿Eso sí lo recuerdan? Recuerdan que yo les comentaba que iba por pasos, ¿sí? Y que todo iba enlazado, que primero yo tenía que saber configuración electrónica para poder sacar lo que era la valencia y los electrones de valencia y con eso hacer mi estructura de Lewis, ¿sí? Entonces, en mi número atómico, con mi número atómico, perdón, yo voy a poder hacer la configuración electrónica. Una vez que yo tenga la configuración electrónica, con eso yo puedo saber cuáles son mis electrones de valencia y mi valencia, ¿sí? Entonces, lo que decía por ahí es que todo esto iba enlazado y que conforme vamos avanzando en elementos, o sea, como van siendo más grandes los elementos, pues obviamente los electrones también van a ir aumentando. Por eso hace un comentario ahí de que respecto a cómo se encuentran en la tabla periódica. Si yo tengo elementos, por ejemplo, si yo tengo el hidrógeno, pues obviamente sé que la valencia va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque solamente voy a tener un electrón. Pero si yo, por ejemplo, me voy, no sé, al 80, pues sé que a lo mejor la valencia se va a ir recortando. ¿Por qué? Porque es un elemento que tiene mucho más electrones y por lo tanto puede que me quede más cerquita del 8, de completar los 8 electrones de valencia que como lo sería en un elemento más pequeño. ¿Sí más o menos queda explicado eso o no? De todas formas, en este punto, chicos, al principio les dice por ahí que primero vamos a ver lo que son, o reforzar un poquito de lo que son sus conocimientos previos, ¿sí? Entonces, estoy viendo qué tantos conocimientos previos tienen, pero creo que una de dos, o ya se les olvidó o se pusieron nerviosos con el examen. No sé cuál sea las dos, un poquito de ambas.
Ok, el examen no es tan complicado, chicos. Yo sé que ver la tabla periódica por ahí sola, pues sí causa un poquito de temor y se quedan como que, ¿qué voy a hacer con la tabla periódica completamente en blanco? Me la tengo que aprender de memoria, pero no, yo les comenté ayer que simplemente voy a dar como que ciertas instrucciones para que ustedes puedan hacer su tabla periódica, pero no puse instrucciones que no estuvieran tan complicadas. Entonces, solo lo básico. Es lo básico, no voy a poner absolutamente nada que no hayamos visto, o que se salga fuera del rango de lo básico. Ok, ¿alguna duda, chicos? ¿No? ¿Seguros?